Largos días y placenteras noches, cenobitas. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el resumen de uno de los relatos que más impacto han tenido del maestro Clive Barker. Estoy hablando de Lo Prohibido, relato que aparece en la recopilación de historias Libros de Sangre, volumen 5. Cabe mencionar que en base a este relato se realizó la cinta conocida como Candyman y sus posteriores secuelas. Espero disfruten el video. Sin más que decir, comencemos. La historia inicia en la calle Spector, una calle rodeada por bloques de departamentos muy descuidados, donde no cabía duda, los urbanistas habían llorado de placer ante aquel diseño que albergaba a 336 personas por hectárea. Helen Buckman es la protagonista y se encontraba en aquella área descuidada y pobre de la ciudad para investigar sobre el graffiti, ya que sobre ello iba a ser su tesis. Casi todos los bloques de departamentos estaban cubiertos por capas de dibujos, nombres, obscenidades y dogmas garabateados y rociados sobre cada ladrillo disponible. Cada rincón que descubría ofrecía un nuevo material para su tesis. Mientras fotografiaba, una mujer con su bebé se acercó para preguntarle qué hacía. Ella le explica que fotografía los grafitis para su tesis. La mujer, que se llama Anne-Marie, le dice que aquellas cosas solo son mugre y que los vándalos no solo rayan las paredes exteriores, sino que también dentro de los departamentos abandonados. Helen entonces le pide que la guíe a uno de estos departamentos y Anne-Marie le dice que junto al suyo hay dos abandonados. Anne-Marie, muy indiferente, le señala los departamentos y después entra al suyo con su bebé, el cual se llamaba Carrie. Helen entra y examina rápidamente las inscripciones, en parte porque temía que se abrieran las puertas mientras estudiaba una selección de obscenidades pintadas en ellas, pero más porque estaba ansiosa por ver qué revelaciones le ofrecerían los departamentos. Llegó entonces al fondo de la sala y enfiló por un corto corredor hacia otro cuarto. Al estar más alejado de la puerta principal, ese cuarto era también el más oscuro. Los autores de los grafitis habían trabajado allí a sus anchas. Escrutó rápidamente la pared y al hacerlo, los rayos de la luz la condujeron a la pared opuesta, en la que se hallaba la puerta por la que había entrado. Allí los artistas también habían trabajado a sus anchas, pero habían producido una imagen que no había visto en ninguna otra parte. Utilizando la puerta centrada en la pared como boca, los dibujantes habían pintado una enorme cabeza en el yeso desnudo. Estaba plagada de detalles que le daban a la imagen una veracidad inquietante. Los huesos de los pómulos se marcaban bajo la piel color mantequilla. Los dientes afilados en puntas irregulares convergían todos hacia la puerta. Los ojos del modelo se encontraban a poca distancia del labio superior, pero ese ajuste físico no hacía sino otorgarle fuerza a la imagen y daba la impresión de tener la cabeza echada hacia atrás. Por el techo había mechones enredados de pelo que salían serpenteando del cuero cabelludo. Se quedó en el dormitorio, estupefacta ante el dibujo. Decidió que al día siguiente volvería con la película de alta velocidad y un flash para iluminar la obra maestra. En ese rato fue que por primera vez vio que en la pared habían pintado una sentencia de 4 palabras. Dulces para los dulces, decía. La cita le resultaba familiar, pero no recordaba su origen. La pintura era del mismo tono rosado que habían utilizado para dar color a las encías del hombre aullador. Mientras trataba de recordar dónde vio la cita, un niño apareció al otro lado de la puerta. Le dice a Helen que Mary Ann le invita a una taza de té, y ella acepta. El niño tenía el mismo aspecto antipático de la mujer. Si se había mostrado taciturna en la calle, en la intimidad de su cocina, Anne-Marie fue todo lo contrario. Su velada curiosidad había desaparecido, para ser reemplazada por un torrente de palabras vivaces. Anne-Marie le dice que odiaba toda la urbanización, ya que es un sitio no seguro. Ahí te podían robar ante la puerta de tu casa. Día tras día los niños prendían fuego a la basura y las casas abandonadas son saqueadas constantemente. Helen, sorprendida, pregunta si realmente las cosas están así de mal, y Anne le dice que ha habido asesinatos. Le cuenta sobre un viejo de Ruskin, un edificio cercano. Al viejo lo habían cortado en trocitos en su propia casa. Tardaron casi una semana en encontrarlo. Le habían sacado los ojos, le informó antes de que Helen pudiera formular otra duda. La policía, según Anne, no había hecho nada,
ya que tenían miedo del asesino, el cual, según, tenía un gancho en lugar de su mano. Helen dudaba de la veracidad de la historia y decidió irse para regresar más tarde esa semana para tomar más fotografías. Anne-Marie le pide que vuelva pronto. Helen le cuenta lo del asesinato a su esposo, Trevor, que como es normal, puso en duda su historia. Le pregunta si la persona que le contó la historia era de fiar, y le dice que no había escuchado nada de eso en las noticias. Helen trataba de justificar la historia y Trevor le pide que se calme y que no debería darle tanta importancia. La mujer aún tenía la expresión de querer creer aquella historia, y Trevor le dice que vaya a investigar entonces si tanto le molesta no tener razón. Volvió a la calle Spector al día siguiente, armada del flash, el trípode y la película sensible. Helen se topó con un niño, el mismo del día anterior, y este le dice que Anne le había dicho que regresaría. Helen, desconcertada, le pregunta por la mujer y el niño le dice que no está. Finalmente la mujer nota que en el centro del edificio están apilando bancos y basura, y el niño le dice que es para la hoguera. Helen entonces camina hacia Ruskin Court, que era tan solitario como sus compañeros, sino que más, ni siquiera lucía una hoguera. Mientras caminaba por este bloque, vio a dos mujeres hablando en el extremo opuesto de la plazoleta. Se acercó a ellas rápidamente, agradecida por su presencia, ya que realmente no había encontrado a nadie más allí. Helen les pregunta del asesino, pero ambas mujeres niegan que haya ocurrido un asesinato el verano pasado. Helen está muy confundida y les dice que es amiga de Anne-Marie. Cuando escuchan esto, la actitud hacia Helen cambia y le dicen que en esa zona pasan muchas cosas desagradables. Fue por una de estas cosas que clausuraron los lavabos públicos del edificio hace 2 meses. La víctima había sido un chico de unos 20 años, pero con un serio retraso mental. Su madre tenía que llevárselo a todas partes, como si tuviera 4 años. Aquella mañana, mientras ella estaba en el supermercado, dejó al chico en los lavabos. La mujer entonces se entretuvo comprando y se olvidó del chico, y de repente se dio cuenta de que dejó al chico solo. Le pidió a uno de los hombres del supermercado que fuera a los lavabos a buscarlo, y lo encontraron, pero estaba tirado en el suelo en medio de un charco de sangre. Estaba vivo, pero hubiera sido mejor que hubiera muerto. Lo habían atacado con una navaja y le habían cortado las partes. Se las cortaron y las arrojaron al retrete y tiraron de la cadena. No tenían ningún motivo para hacer semejante cosa. Nunca encontraron al culpable. El chico no sabía hablar, ni 2 palabras seguidas podía pronunciar. Helen queda muy impactada e insiste sobre la historia que le contó Anne-Marie, pero las mujeres niegan tener conocimiento sobre esto. Entonces les agradece la ayuda prestada. Al igual que en Boots Court, gran parte de las cortinas estaban echadas y todas las puertas estaban cerradas. De hecho, si la calle Spector se encontraba bajo el asedio de un maníaco capaz de los asesinatos y mutilaciones que le habían descrito, no les sorprendía que los residentes se encerraran en sus casas y no salieran. Mientras caminaba por los departamentos, Helen volvió a leer la frase «Dulces para los dulces», escrita en el piso. Esa frase estaba por toda la calle, pero no le hallaba sentido. Helen, después de pasear por los alrededores, subió a su auto y se fue a su casa. Aquella misma noche, Helen y su esposo fueron a cenar con sus amigos. Los invitados a la cena se mostraron gratamente sorprendidos por la historia. Ahí los compañeros de su esposo y sus parejas comenzaron a discutir sobre lo verídico de la historia y que no habían escuchado nada sobre aquello de los asesinatos en el área. Uno de los que estaba allí, llamado Purcell, alegó que podía hacer invenciones para volver la forma de vida en aquellos bloques más entretenida, pero Helen no estaba de acuerdo con esto. Ella estaba dispuesta a demostrar que todo era real, y como le dijo Purcell, la única forma de confirmar estas historias sangrientas y brutales era consiguiendo a un testigo, cosa a la cual se dedicaría Helen apenas iniciara la semana. Purcell le promete que si consigue pruebas de que realmente ocurrió aquello en aquel barrio, entonces él invitaría a la cena para todos la próxima semana. Helen no quería la tonta cena, ella quería que le creyeran y demostrarle sobre todo a Trevor que tenía razón. El sábado en la noche, Trevor solo buscó una excusa para que discutieran y se fue de la casa con otra mujer. Helen ya sabía, pero no le importaba, hacía mucho tiempo que el amor entre ellos ya no existía. En cambio, solo pensaba en dirigirse a la calle Spector, pero no iría esa noche. Faltaba poco para la noche de la hoguera, y durante el fin de semana, la pequeña pila de combustible de Boots Court había aumentado hasta adquirir un considerable tamaño. Helen dudó que ardiera durante mucho tiempo, y si lo hacía, se ahogaría en cuestión de nada, y mientras pensaba esto,
Se dirigió a ver a Anne-Marie. Ahí Helen le pregunta sobre la muerte del anciano, pero Anne le dice que no sabe de qué está hablando. Helen, más confundida que nunca, le insiste y le dice que ella misma fue la que le contó sobre el asesinato, pero Anne la corta de tajo diciéndole que tiene cosas que hacer y que lo del anciano lo debió entender mal. Después, la mujer bajó la voz y Anne le dice que no debió haber venido y que todo el mundo lo sabe. Helen no entendía nada de lo que decía y Anne entonces le cierra la puerta en la cara. Aquella conversación fue una de las diversas desilusiones que experimentaría esa mañana. El supermercado había cambiado de dueño el mes anterior y el nuevo propietario insistió en que no sabía nada sobre lo que había ocurrido en los lavabos. Frustrada y al borde de las lágrimas, Helen decidió volver para ver la cabeza pintada. Se enfrentó a la última y más aplastante desilusión. La puerta estaba cerrada con candado y la ventana de delante estaba tapiada. Por la ventana podía ver que había un perro grande encerrado. Se movía de allá para acá y le ladraba apenas se asomaba. Helen entonces comenzó a bajar los escalones cuando escuchó las sirenas. Afuera había una enorme multitud. Entonces se acercó a la multitud. Investigando y diciendo que era amiga de Anne-Marie, Helen se enteró de que habían asesinado a alguien, y este alguien era el bebé de Anne-Marie. Le habían cortado el cuello con una navaja. Resultaba increíble. La gente seguía saliendo de sus casas a medida que se propagaba la noticia. La gente exhibía un apetito que le daba asco. Ella no pertenecía a aquel lugar. Jamás sería como ellos. Cuando Helen regresó, Trevor había vuelto a casa. Ni siquiera intentó explicar su ausencia. Se limitó a esperar a que ella le interrogase. Estaba sintonizando la radio para saber qué había ocurrido con Kerry Latimer, y en efecto, él estaba muerto. El asesinato fue noticia. A la mañana siguiente ocupó la primera plana de todos los diarios sensacionalistas y páginas de importancia en los periódicos más serios. Trevor le dijo que la mujer estaba bajo custodia mientras leía el diario. En este se decía que Anne debía justificar el lapso de tiempo transcurrido entre la hora estimada de la muerte del niño y la hora en que fue informado del hecho. El forense calculaba que Kerry había muerto entre las 6 y las 6:30 de aquella mañana. Leyó la nota por tercera vez, por cuarta vez, pero la repetición no cambió los terribles hechos. El niño había sido asesinado antes del amanecer y cuando ella había estado en la casa aquella mañana, Kerry llevaba muerto 4 horas. Helen entonces decide ir a la policía para informar lo ocurrido. Telefoneó al número que se indicaba en el diario para quienes desearan aportar información y media hora más tarde un coche de policía pasó a recogerla. Al llegar a la comisaría, Helen se entera que nadie de la urbanización fue de testigo. Habían hecho como si nada hubiese ocurrido. Helen le expresa a la gente que no entiende cómo pueden vivir entre tanta muerte como si nada, y el agente le dice que no entiende a qué se refiere si el lugar es muy tranquilo. Helen le cuenta lo de los 2 asesinatos brutales y el policía le dice que no recuerda que algo así hubiese pasado en aquella zona. Helen conecta los hechos y piensa que los ciudadanos que viven en esa zona no reportan los asesinatos, que lo ocurrido con Kerry había sido pura suerte, y esto es lo único que se le ocurre, ya que no ve posible que se inventasen cosas tan crueles como los relatos que ahí había escuchado. Una vez Helen regresa a casa, Trevor le dice que Purcell los ha invitado a cenar, como parte de la apuesta que había hecho. Helen había ganado, pero la mujer no tenía ningún ánimo de ir. En cambio, ella necesitaba ir de vuelta a la calle Spector. Helen entonces llegó a tiempo para ver el cortejo fúnebre, donde llevaban el ataúd del pequeño Kerry, y cuando se alejó, se dirigió al edificio de Anne, donde a diferencia de las demás plazoletas, el cuadrilátero aquel estaba prácticamente vacío. Aún con esto se sorprendió al encontrar la puerta del departamento donde estaba el perro otra vez abierta, igual que la primera vez que fue. Al ver el interior sintió un mareo, dulces para los dulces. Nunca había buscado los orígenes de esa frase. Entró al dormitorio donde estaba la pintura y notó en el suelo una montaña de navajas y de caramelos. Detrás de ella la iluminación disminuyó cuando una figura penetró en la garganta que se interponía entre ella y el mundo exterior. La silueta recortada contra la luz le impidió ver al hombre que estaba de pie en el vano de la puerta, pero lo olió. Olía a caramelo y un zumbido iba con él o estaba en él. Helen, nerviosa, se disculpó y le dijo al hombre que se debía retirar, pero aquella sombra le dijo que había llegado ahí por ella. Helen no lo conocía y el hombre le asegura que sin duda no lo conoce, pero que había dudado de él. No se había conformado con las historias
ni con lo que habían escrito en las paredes, por eso le había obligado a aparecer frente a ella. La somnolencia lo obligó a pensar con lentitud, pero comprendió la esencia de lo que el hombre le decía, que era una leyenda, y que, al no creer en él, lo había obligado a mostrar sus manos. Bajó la vista para ver aquellas manos, le faltaba una, en su lugar había un gancho. El hombre continúa diciendo que habrá culpas, dirán que sus dudas derramaron sangre inocente, pero ¿para qué sirve la sangre si no para ser derramada? Y con el tiempo las preguntas quedarán atrás, la policía se irá, las cámaras enfocarán nuevos horrores y volverán a estar solos para contar más historias sobre el caramelero. El caramelero entonces se puso bajo el haz de luz y Helen lo conocía, no había duda, lo había conocido desde siempre en aquel lugar. Era el hombre de la pared, brillaba tanto que resultaba chillón, tenía la piel amarilla como la cera, los labios finos de color azul pálido, los ojos enloquecidos brillaban como si los iris fueran rubíes engarzados. La chaqueta era puro parche, igual que los pantalones. Le pareció casi ridículo con aquel abigarramiento manchado de sangre y el leve toque de barra de labios en las mejillas centrinas. Helen quedó encantada por su voz, por sus colores, por el zumbido de su cuerpo, pero luchó por resistirse al arrobamiento. Cuando el caramelero avanzó hacia ella, Helen se agachó, agarró la manta y se la lanzó. Una lluvia de cuchillas de afeitar y de dulces le cayó sobre los hombros. El caramelero entonces señaló hacia sus pies. Ahí estaba el cadáver del bebé de Anne. Helen le pidió que no la matara. El caramelero le pregunta si creía en él, y la mujer le contestó que cómo no hacerlo, y le pide que le deje vivir. El hombre le expone que si aprendiera algo de él, aunque fuera un poco, no imploraría vivir. Él era el rumor, vivía en los sueños de la gente, era susurrado en las esquinas, pero no tenía que ser. Su cuerpo fatigado lo entendía, sus nervios cansados de tanta crispación lo entendían. La dulzura que ofrecía era la vida sin tener que vivir, era estar muerto pero siendo recordado en todas partes, era la inmortalidad de los cotilleos y los grafitis. El caramelero le dice que no la forzará a morir, pero que piense cómo marcarían este sitio con sus conversaciones. Señalarían el departamento cada que pasaran por delante y dirían: aquí murió la mujer de los ojos verdes. Su muerte se convertiría en una parábola con la que asustar a los niños. Helen le responde con que prefiere ser olvidada. El caramelero se encogió levemente de hombros ante esto. Entonces le dice que no la matará, pero que al menos quería que lo besara. Helen entra en pánico y se hace para atrás, pero el cuarto se le termina y queda acorralada. La mujer trata de empujar al espectro, pero al tocar su pecho nota la procedencia del zumbido. Esta venía de ahí dentro, y cuando el caramelero se retiró los ropajes del pecho, Helen pudo notar un enjambre de abejas instalados en su caja torácica. El caramelero entonces la besó y Helen perdió el conocimiento. Despertó de la luz a la oscuridad. Aquella gente estaba loca. Desde un principio sabían que su presencia en Boots Court atraería al caramelero y le habían protegido a él, a aquel psicópata almibarado. Le habían dado una cama y le habían regalado bombones, ocultándolo a la mirada de curiosos, y se habían callado la boca cuando tiñó sus portales de sangre. Incluso Anne-Marie, sin una lágrima en el vestíbulo de su casa, cuando sabía que su hijo estaba muerto a escasos metros de allí. Helen entonces entendió que el cuerpo del bebé Carey sería la prueba que necesitaba dar a la policía sobre los asesinatos que allí ocurrían. Pero cuando estaba dispuesta a tomar el cuerpo del niño, Anne entró al departamento sin hacer ruido y se lo llevó. Helen se quedó escuchando mientras los pasos se alejaban por la sala. Fue tras la muchacha. Anne-Marie no rodeó el cuadrilátero, sino que se dirigió hacia el centro de la plazoleta. Lo iba a incinerar en la hoguera. Rápidamente Helen se escabulló en la estructura que era la hoguera y buscó el cuerpo del bebé. Mientras más adentraba, más rasguños hacían la piel y la ropa, y mientras más avanzaba, escuchaba un zumbido que no reconoció hasta que una mano le tapó la boca. La voz a su espalda le dijo que sabía que regresaría. Helen cayó hacia atrás y el caramelero la abrazó. Este hombre le dijo que tenía que irse. La luz en la hoguera aumentó y con ella llegó el calor, y a través de las primeras llamas vio que de la oscuridad de la calle Spector iban saliendo unas siluetas que se acercaban a la pira. Habían estado allí todo el tiempo, esperando, con las luces apagadas en sus casas y en los corredores, su conspiración final. La hoguera prendió con fuerza,
Pero por un truco de su construcción, las llamas no invadieron demasiado deprisa su escondite. El humo tampoco reptó por entre los muebles para sofocarla. Vio cómo brillaban las caras de los niños, cómo sus padres les ordenaban que no se acercasen demasiado y cómo desobedecían, cómo las viejas de sangre débil se calentaban las manos y sonreían a las llamas. Al cabo de un rato, el rugido y el crepitar del fuego se volvieron ensordecedores y el caramelero la dejó gritar hasta quedarse sin voz, porque sabía que nadie la oiría, y aunque lo hicieran, no se habrían movido para sacarla del fuego. Las abejas abandonaron el vientre del malvado cuando el aire se tornó más caliente y enmarañado. Algunas se quemaban al intentar la huida. Exhausta, Helen cayó en los brazos del caramelero y se resignó a su triunfo. Dentro de poco emprendería el viaje, como le había prometido, y no había manera de evitarlo. Quizá la recordarían tal como él le había dicho, al hallar su cráneo partido entre las cenizas. Con el tiempo, tal vez se convertiría en una historia con la que asustar a los niños. En cuanto a su seductor, se echó a reír cuando el fuego lo encontró. Para él no había permanencia en aquella noche de muerte. Sus hechos estaban en cientos de muros y en 10,000 bocas, y si volvían a dudar de él, su congregación lo mandaría llamar con dulzura. Tenía motivos para reír. Mientras las llamas iban envolviéndolos, ella también tuvo motivos para reír, porque a través del fuego, entre los espectadores, vio acercarse una cara familiar. Era Trevor, había ido en su búsqueda. Lo vio preguntarle a los vecinos, y a estos negar con la cabeza sin dejar de observar la pira con una sonrisa sepultada en los ojos. Pobre infeliz, pensó Helen. Deseó que mirara más allá de las llamas, con la esperanza de que la viera arder, no tanto para que la salvara de la muerte. Hacía tiempo que había perdido esa esperanza, sino porque le daba lástima verlo tan perplejo y queriendo proporcionarle, aunque no se lo agradeciese, algo que lo obsesionara, que lo persiguiera. Eso y una historia que contar. Y así termina el relato. Espero les haya gustado. Como pueden ver, tiene ciertas diferencias con la primera película de Candyman, y la más notable es parte de eso, pero aquí es como una congregación de gente que entrega víctimas al Candyman. Dejen su like y suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho, así como un comentario diciéndome qué relato de Clive Barker quieren que resuma. Y bueno, yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.